Este hombre ha abusado de mi hija de 16 años, es una niña. Él sabe que yo lo amo. Tú sabes que yo a ti te amo mucho. Yo no te amo. Está embarazada y es de ese canalla. Y no, ni siquiera quiero hacerme responsable de ese bebé, porque ese bebé... Mira, Giovanni, nosotros ya hablamos eso. Y tengo que decirlo en este momento, yo no puedo ocultar más esto. Los dos te penetraron. Los dos. ¡Angélica! Doctora, no tengo a dónde caerme muerto. Hace 3 meses que estamos viviendo en el auto de mi esposo, la niña, él y yo. Él me había mencionado de una herencia. Me iba a dejar a mí y a mi medio hermano. Te dejó un testamento. No, eso hermano, yo no te he visto a ti en 15 años. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor irlandés George Bernard Shaw dijo: la juventud es una enfermedad que se cura con la experiencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Todos sufrimos esa enfermedad en algún momento de la vida. Y a veces la experiencia la cura, pero a veces no. Vamos a ver cómo se refleja en este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Pues mi relación era perfecta. Era perfecta, nos amábamos, yo era completamente feliz. Hasta que llegó su hijo a abusar de mi hija y eso no lo voy a permitir. A esa edad, ¿qué te puedo decir? Son un par de jóvenes. Tienen las hormonas alborotadas, se ponen calientes. Es muy difícil evitar que hagan locuras. Hay que dejarlos que vivan, que sean felices. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice que los opuestos se atraen. Y ustedes tienen unas posiciones muy opuestas. Mónica, tú eres la demandante. Así Explícame tu demanda contra Daniel y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Ok, doctora. Básicamente yo estoy acá porque Daniel es mi esposo hace 5 años. Aproximadamente hace 3 meses, decidimos traer en común acuerdo a su hijo, que es un hombre de 19 años, a vivir con nosotros. Este suceso se dio, pero para mi gran sorpresa, doctora, este hombre ha abusado de mi hija de 16 años, es una niña. Y la razón por la que estoy acá es porque exijo que él desaloje nuestra casa. Y de lo contrario, si no la desaloja, me tendré que ver en la penosa obligación de divorciarme de Daniel, aunque me duela mucho. Ok, o sea, que tú tienes una hija de otra relación que tiene 16 años. Así es. Ok. ¿Y cómo es esta muchacha? O sea, su comportamiento, qué tipo de niña es. Bueno, doctora, pues, a ver, mi hija, pese a que tiene 16 años, ha sido una niña que, pues, es muy parecida a su padre, en realidad, a sus tías. Es un poco envidiosa, buscona, una cosa así, pero yo la he logrado mantener. Me ha tocado duro tratar de sacarla adelante. Realmente yo he sido madre soltera toda la vida y hasta que conocí a Daniel, que hemos podido conformar un hogar muy hermoso, porque nuestra relación es hermosa y lo que hemos hecho estos 5 años ha sido espectacular. Yo lo amo con todo mi corazón. Ahora explícame, el hijo de él, que tiene 19 años, le lleva 3 años a la tuya, Sí. Lo traen hace 3 meses a vivir con ustedes. Ajá, ¿Qué fue así lo que es. pasó? Pues doctora, realmente él ha sido un padre muy responsable. Siempre ha estado en contacto con su hijo desde Colombia, le manda dinero, está pendiente de él con lo que yo hago en mi trabajo. Decidimos, por tener un hogar más completo y por tener nuestra casa con nuestros 2 hijos, pues traerlo desde Colombia. Hace algunos años hemos estado haciendo toda la documentación pues para traerlo a él para acá. Se dieron los papeles, salió la aprobación para poderlo traer a Miami.
Y decidimos irnos de vacaciones a Colombia aprovechando que lo vamos a traer. Él nunca ha venido, pues tiene 19 años, es grande, pero decidimos traerlo en conjunto, ir a vacacionar junto con nuestra hija. Poder como climatizar un poco el ambiente de familia, pues para poder llegar acá donde tenemos todo listo para que él tuviera una buena convivencia con todos. Doctora, déjeme contarle, realmente esto fue bastante duro. Llegamos a Colombia, estuvimos allí muy delicioso todos. Yo tuve que salir a un compromiso familiar, mi familia toda es de Colombia, y me tuve que quedar un fin de semana fuera de mi casa. Confío plenamente en mi esposo, Daniel. Él ha sido un hombre íntegro, un hombre intachable, un Con hombre... el cuidado de tu hija, me estás diciendo. Al cuidado de mi hija Ok. y pues de su hijo. Somos dos padres con dos adolescentes y estamos casados. Supongo yo que tenemos una buena relación y que vamos a dar el curso normal de una familia. Pero para mi sorpresa, doctora, yo he venido viendo desde que llegamos acá un comportamiento en mi hija extraño, un comportamiento evasivo. Pero que notas que ellos se miran de una manera Sí, doctora, en particular. eso quería enfatizarle. Este muchacho, este hombre, como yo lo veo, la mira con deseo, la mira con coqueteo y yo he estado intranquila, realmente he estado Pero, muy intranquila. doctora, eso ¿Y ella? Perdóname, ¿Y ella Daniel. cómo lo mira? Ella Igual. es una niña de 16 años. Pero Ella- tú ves, mira, yo tengo problema con tu caracterización de las cosas. ¿Por qué? Pero yo creo que uno tiene que ser honesto ante todo en la vida. O sea, a los 16 años hoy en día le decimos niños a los niños. Ajá. Pero a los 16 años en otra época las mujeres se casaban, tenían No, claro, hijos, doctora, pero hacían las un épocas- hogar. Entonces, yo quisiera que tú me hablaras de tu hija, cómo es ella, no como tú Doctora, la estás caracterizando para completamente propósito normal. del caso. Es No, una doctora. joven completamente normal, doctora. Se viste como nos vestimos las niñas en esta época, sus jeans, sus minifaldas, sus escotes, tiritas. Pues obviamente es normal para la época, No pero es yo normal. sí Mira, notaba Mónica, qué que pena, este doctora. chico la miraba con deseo, la miraba fisgoneándola quizá. Bueno, ¿y A qué? veces en la noche yo sentía que un ruido, de pronto querían estar mucho tiempo juntos en el cuarto. Yo decía, no, puerta abierta, acá no hay puerta cerrada para nadie. No lo ha habido entre Doctora, nosotros ni ella con lo nuestra busca niña. él también. Para ellos tampoco. Así que les dije a los dos, ustedes dos se me comportan como hermanos. Claro. Claro, los trajimos Pero para ellos acá no se como conocían, hermanos. ellos no se conocían. Se conocían por internet, doctora. Nosotros siempre hemos estado hablando con él por Skype, cosas así. Pero pues, para realmente no mantener- tienen una relación sanguínea. No la tienen, doctora. O sea, pero ellos lo no que son tienen es una hermanos. bajo relación... nuestros principios, doctora, como hemos venido consolidando nuestro matrimonio, ha sido ese. Él ha sido una figura paterna para mi hija y lo ha hecho a cabalidad. En él no he visto Pero es que, irrespeto amor, en mira, mi Mónica, hija. uno no puede jugar con los sentimientos Bueno, de ellos. pasó- No es dueño a de ver, los pasó sentimientos de algo ellos. más. Ahora, doctora, A sí, ver. permítame completar la historia. He visto el comportamiento de mi hija extraño, así que vi que ella me ha tenido confianza en cierta manera, perdió el proceso regular de su menstruación, así que me alarmé completamente y la obligué a que nos hiciéramos una prueba de embarazo. Ella se hizo su prueba de embarazo y pues para mi sorpresa, doctora, está embarazada. Está embarazada y es de ese canalla del hijo de mi esposo. No, canalla, no Ok. fue de mutuo acuerdo que ellos Hacemos un hicieron eso. corto receso y a la vuelta usted responde a la demanda. Usted lo que quiere es que salga el muchacho Que de la salga de mi casa. casa, que salga Y de usted nuestra piensa casa. que esta es la solución para el embarazo de su hija y todo No, eso. doctora, yo quiero que ella aborte. Ah, tú quieres que aborte. Ok. Regresamos después de este corto receso. Él entró a la habitación, pero no iba solo. Él estaba acompañado. Usted sabe No, que no, usted estaba ahí. doctora, no Entraste explica. al cuarto de mi hija Sí, con pero tu no es lo que te hija. imaginas. Lo que hicimos fue un ejercicio para que mi hijo se tranquilizara y aprendiera. ¿Este hombre 3, tuvo relaciones no más, sexuales contigo, no tu más. padrastro? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.